Bien, interviene a continuación Ángel Arcos. Ángel Arcos, una breve introducción, es doctor en ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla. En su carrera profesional, entre otras cosas, ha sido director de negocio en Endesa Distribución. Más recientemente, si no he traducido mal el puesto, vicepresidente ejecutivo de operaciones comerciales en Enel. Y sí me gustaría destacar que Ángel ha sido profesor asociado de esta escuela pues desde hace más de 20 años. Nunca ha perdido la colaboración con la escuela y, por tanto, 23. Estás en tu casa. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues vamos, Antonio creo que ha levantado muchas expectativas sobre lo que hoy voy a hablar. Me parece que tenemos 20 minutos, 25, no dará para tanto, ¿no? Bien, vamos a hablar del futuro de la distribución desde un punto de vista de la empresa, de las implicaciones de negocio y de qué desarrollos o qué negocios pueden aparecer colaterales a los cambios estructurales que están apareciendo frente a lo que hemos tenido hasta ahora. Aunque José Luis me pidió que hablara del futuro, pues primero creo que debemos hablar del pasado, ¿no? Dice, quien controla el pasado controla el futuro. Si no sabemos qué ha pasado en estos 100 años, ciento y pico años que llevamos de vida, pues difícilmente podemos pensar en por qué estamos aquí y a dónde queremos ir, ¿no? Esta foto o este grabado es de la primera central eléctrica, de la primera conexión en Manhattan, en 1882, donde apareció pues 900 lámparas, 400 lámparas a 90 casas muy pequeñitas, unas lámparas que al principio se fundían a las 8 horas. Eso me parece que aquí es un error. Esto no era competencia distributiva, esto lo que pone es distribución de barrio. Lo que daba el generador lo hacía en continua y el generador daba pues la longitud que podía, 300, 200 metros, 400 metros. Enseguida aparece una alternativa, o sea, pasan pues 15 años y aparece la conexión, la primera conexión a un generador en larga distancia. Aparece la corriente alterna y aparecen ahí dos tecnologías distintas que propician una estructura de mercado que es la guerra de redes. Empiezan a aparecer batallas entre los de la continua y los de la alterna. Ahora, cuando Antonio me hablaba de las ventajas de la continua frente a la alterna, me estaba recordando a estos dos señores, a Edison y a Tesla, pues haciendo demostraciones públicas de cuál era mejor y cuál era peor. Esto era un vídeo, pero no un vídeo de menos de un minuto, que es muy interesante, muy ilustrativo, un vídeo que hace Edison en 1903, electrocutando a este elefante. He puesto aquí la foto del elefante, ¿no? Porque demostraban que lo contrario era peligroso, en este caso que la alterna era peligroso, pues electrocutando animales en la plaza y haciéndole películas para decir, ¿veis cómo se muere la gente? Tal. Entonces, bueno, ya me enteré que el elefante no lo mataron, no lo compraron para matarlo, sino que había asesinado en el zoo a 3 niños y entonces lo tenían que sacrificar y él pidió la forma de sacrificarlo. De ahí sale una patente, que es la patente de la silla eléctrica de Edison, ¿no? Y fue a raíz de este vídeo que les recomiendo que lo vean porque es interesante. Aquí aparece un periodo desde el punto de vista de mercado donde esto no es un monopolio regulado, no hay una intervención de nadie, aparece la guerra de redes y aparece abusos por todas las partes, abusos entre las empresas por quitarse clientes a otros, abusos por la administración. Aquí había un periodo donde se cobraban tremendos cánones y se cargaban impuestos para permitir el paso de líneas y la instalación de generadores. Y aquí aparece lo que yo llamaba la competencia destructiva, que termina, bueno, pues demostrando que la alterna era mejor en esa época y con un acuerdo entre JP Morgan y Westinghouse. En uno se reparten el mercado y entonces, bueno, pues llega a una situación pues que está aquí en blanco, que está completamente estable, donde son empresas reguladas, verticalmente integradas, que es lo que hemos conocido, que es lo que comentaba Antonio, donde parcial o totalmente las controla el Estado y con una estructura de monopolio. La configuración es la que aparece aquí en este dibujito de aquí abajo, a ver dónde le doy aquí para que salga, dónde está aquí, donde aparece la estructura vertical, generación, transporte, distribución, clientes, y donde hay una economía de escala importante y se justifica esa zona.
Al mismo tiempo aparece ahora el lanzamiento de la eólica, la fotovoltaica, que justifica la introducción una vez más de la competencia en el mercado, y aparece el concepto del unbundling, de la separación de los mercados. Una directiva que nos dice que en la 20-20-20, que conocemos todos, de reducción de emisiones, y lo que podemos ver que todas estas estructuras que vemos aquí pues han sido eficientes. Cada una ha dado respuesta a una solución en un momento dado. Aquí el objetivo era la electrificación de grandes cantidades de personas y de terreno en un breve periodo de tiempo. Aquí pues la elección de una patente, y ahora nos aparece aquí un futuro que es del que debemos hablar. Hemos pasado por tres partes, de una competencia destructiva a una empresa integrada en monopolio con esta estructura, a una separación total de actividades y regulación. Esto, bueno, pues Tomás lo conoce bien, es de la comisión, y entonces ahora mismo estamos en una situación, las empresas distribuidoras, donde hay unos objetivos que están muy claros, que son unos objetivos europeos, que están al menos denunciados. Veremos a ver el sentido físico, el sentido económico que puede tener esto, que es la seguridad de suministro, la lucha contra el cambio climático y favorecer la competitividad del sector. Y esto hace que se estructuren unas políticas concretas y lleve unas tendencias inducidas, pues de un control centralizado a una descentralización, de unas fuentes convencionales a la potenciación de unas renovables, y de unos consumos fijos a unos consumos porque son flexibles, que ya no son tan predecibles como nos enseñaba Antonio en las curvas como eran antes. Se escriben documentos oficiales, se define lo que es una Smart Grid. Yo lo que digo es que Smart esto ha sido siempre, lo que pasa es que ha dado respuesta a otras preguntas distintas, y entonces pasamos a un modelo donde ya no se trabaja de forma secuencial, de forma lineal, sino que la energía te puede venir por cualquier parte. Ya no hay grandes plantas alejadas que tenían que funcionar las empresas de transporte, tenían que conectar esa generación con los mercados que estaban en las cataratas del Niágara, como hemos visto antes, hasta Nueva York, hasta Manhattan. Bueno, pues ahora la energía puede venir, con lo que el control es mucho más complicado. El entorno ha cambiado, y entonces lo que hay que ver es cómo es la respuesta que tenemos que dar a partir de ahora, o en los próximos 100 años. Llevamos 100, pues hay que pensar en los siguientes 100, y entonces ha habido cambios tecnológicos, cambios de la cantidad y de la calidad de la información que disponemos, y cambios en los mercados, ¿no? Los cambios tecnológicos, pues ahora entraremos en la generación de pequeña escala y del almacenamiento. El fracking creo que ha sido también un cambio tecnológico que puede afectar al sector eléctrico, del que no hablaremos aquí porque ya hubo una jornada y está grabada de Pedro Prieto mucho más muy buena, pero que ahora puede ser responsable en parte de lo que está pasando. El tema de la información, hablaremos de los sensores y de los contadores inteligentes y cómo hay que tratar esa gran cantidad de información que generamos, y luego cómo están cambiando los mercados, y si esos cambios en los mercados pueden tener como consecuencia un cambio en las políticas europeas que tenemos dirigidas. Este documento que Antonio se ha dirigido antes, bueno, la verdad es que el documento nos lo mandó antes de Navidad, ¿no? Por ahí, ¿no? Y es un documento de un grupo de profesores del MIT, y entonces, bueno, pues es muy interesante. Y, bueno, pues esto he puesto aquí las tres conclusiones principales. Lo primero, que la paridad de red de los sistemas solar más batería está cerca. Dice, incluso, aunque no lleguemos, pues se empezará a haber iniciativas donde puntualmente pueden bajar la demanda. Y dice, y como eso va a llegar muy pronto, el modelo de distribución hay que replanteárselo. A Fran le he escuchado muchas veces hablar que había que pasar de un modelo de medida de energía a un modelo de servicio de red. Pues es justamente lo que dicen aquí. Fran me lo dijo antes que lo viera aquí en lo del MIT. Estas son las curvas, no nos vamos a parar, pero Antonio decía, no, en Hawái ya hay paridad de red, ya es más barato, y Hawái es muy parecido a Canarias, ¿no?, a nuestras islas. En Hawái, aquí en Estados Unidos, hay paridad de red. Y aquí hablan ya de fechas
donde dicen, oye, para el 2022, para el 2030, que ya son fechas muy cercanas. Si pensamos en el 2022, son 7 años, 6 años, si miramos 6 años para atrás, pues no es nada. Ya son fechas que están muy cercanas y que en puntos escogidos, como pone ahí en la conclusión 2 de ellos, pues puede producir un cambio del modelo de distribución. Al mismo tiempo, las baterías, el almacenamiento, pues está experimentando un cambio tecnológico importantísimo. Están disminuyendo año tras año el tamaño, la densidad energética, y disminuyendo el coste al mismo tiempo. Y esto hace que las baterías pues empiecen a ser unas soluciones, bueno, o serán en el 2050 pues soluciones de mercado. Todo esto genera una cantidad de información tremenda. Estamos hablando, ahí esto es de Stanford, hay un SATMIT que es sobre los sensores, y es el Trillions Sensors, ¿no? 1 trillón de sensores en el 2030. Ellos, pero ahora mismo, pues si nos vamos aquí a la curva, pues lo que hablan, esto era el pasado, que es realidad, esto es lo que promueven, pues estamos en el orden de 10 billones de sensores. Y aquí el sector eléctrico tiene un papel relevante, porque somos los que estamos conectados con todos los hogares y todas las ubicaciones, todas las geografías. Y el paso más importante que estamos dando ahora es el contador inteligente. El contador inteligente genera una cantidad de información enorme. Pensar que hasta ahora se hacían 6 lecturas a los contadores masivos al año, y ahora pues estamos leyendo ya a casi 7 millones en Endesa de clientes, lo tenemos medido cada hora. Esto se puede programar a cada cuarto de hora. Esto quiere decir que hemos pasado de 6 informaciones de esta persona, de estos hábitos, de este negocio al año, a tener más de 35.040 informaciones. Esto es 3 órdenes de magnitud mayor. Entonces, para seguir haciendo lo mismo, haría falta 3 órdenes de magnitud, 10.000 veces más de recursos, de almacenamiento de datos, y no se puede seguir haciendo las cosas como se hacían hasta ahora. Y hay que introducir nuevas tecnologías. Y ahí es la técnica de Big Data. Esta técnica, pues, ahora es la que está de moda. Lo que pasa es que lo que no sabemos es cuánto de la moda es cierto y no es cierto. Aquí también hay este artículo que salió del IE Cubo, pero en una revista de Harvard donde sale, donde pone que esto del análisis masivo de datos, que hay tantos datos que casi puede llegar a las conclusiones que quiera. Entonces, que hay que tener cuidado con este análisis masivo, pero desde luego hay que desarrollar inteligencia para aprovechar este potencial. Volviendo a esta, que me he saltado este pie de línea que luego me va a hacer falta, dice, aquí esto va a desarrollar, toda esta cantidad de información va a desarrollar una enorme potencialidad de nuevos negocios, basados en la gestión de demanda, en la eficiencia, en la analítica de datos, la generación distribuida. Van a aparecer negocios colaterales que todavía no los conocemos bien, pero eso es algo, pues como decía Faraday al ministro de Economía cuando fue a verlo a Cambridge, ¿no? Dice, no sé para qué servirá, pero usted podrá cobrar impuestos de la electricidad. Pues de aquí, no sé para qué servirá, pero de aquí tiene que salir negocio. Entonces, estos beneficios, el problema es que los costes están de una parte y los beneficios los captura otro. Entonces, esa situación asimétrica lo que provocará es que no se desarrolle con toda la grandeza que podríamos llegar en un mercado donde no hubiera estas separaciones entre la generación, la comercialización y el transporte. Hay muchos experimentos que hemos intentado hacer que dicen, no, es que eso es del comercial y tú eres distribución, o la propia generación. Los generadores, por reglamentación además, no podemos generar, ¿no? Entonces,
estas pequeñas generaciones que se ponen en la red a lo mejor las podríamos potenciar desde distribución. No, es ilegal, no, estas fronteras, estos corsés, lo que están haciendo es, como decía Fran también, perdona Fran que te cite tanto, pero han sido muchos años, ¿no? Estas restricciones, cuanto más restricciones le pone al problema, más te aleja del óptimo global, y aquí estamos perdiendo oportunidades por estas restricciones que creo que nos deberíamos plantear. El último cambio de entorno sería los mercados. El mercado de trabajo está cambiando. Del mercado de trabajo de cuando terminamos la carrera, algunos de los que estamos aquí, al de ahora no se parece nada. El precio de la tecnología tampoco. Yo siempre digo, yo empecé a trabajar en Sevillana, entonces en el año 90, y el precio de los transformadores hoy, en pesetas nominales de cada año, ahora es más barato que en el año 90, de los transformadores de distribución, los pequeños, estos de 630 kV. Es decir, que la tecnología hace que también que los precios bajen, pero creo que lo que está pasando ahora con el precio del petróleo sí deberíamos hacer una pequeña reflexión. Esto es del 5 días de ayer, donde dice que el barril de crudo puede llegar, no 5 días, ¿no? Que Goldman Sachs dice que el barril de crudo puede llegar hasta $30, hasta $20, en 30 ya estamos, cerró a 27 a final del año pasado. Esto es lo que ha caído un 50% en los últimos 6 meses. Estamos a niveles del 2003, con unas caídas. Ha estado a $140. España, que estamos por aquí, lo he cortado por aquí, consumimos como 1,5 millones de barriles al año. Esos son 500 millones de barriles al día. Esos son 500 millones de barriles al año. De entre pagarlo a $20, sería el 1% del PIB, o pagarlo a 140, que serían 70.000 millones, que sería el 7% del PIB, puede determinar el cambio de las políticas. Ahora hemos visto, esta es un error que se ha colado ahí, hemos visto antes que pues que la paridad de red se alcanzaba ya. Se alcanzaba con unos escenarios de precio del petróleo que hayamos visto aquí, que incluso en algunas previsiones llegaban a $200 el barril. El fracking, la entrada de Irán en los mercados, la escasa demanda o la débil demanda de China y de Europa, esta inestabilidad, pues puede que eso, lo que hayamos dicho al principio del 2020 y estas políticas que si bien podían tener un horizonte de medioambientales y de disminuir las emisiones, aquí, hombre, además de esas aspiraciones, que son aspiraciones ecológicas que están bien, las aspiraciones podría ser una aspiración de mejorar la balanza de pagos, la balanza exterior, y pensar que esta bajada de ceteris paribus, como dicen los economistas, esta bajada del precio del petróleo, pues está hecho el presupuesto a 60, pues si en vez de 60 está a 30, pues es un 3% del PIB, que es un crecimiento que genera muchísimo empleo adicional al que tenemos. Entonces, a lo mejor estas políticas que estaban aquí diseñadas, pues hay que replanteárselas con el nuevo entorno de precios. Y ya como conclusiones, dice el sector eléctrico, algunas conclusiones, este es el elefante muerto. El sector eléctrico se ha organizado a lo largo de su historia de formas diversas, todas han sido eficientes y justificadas por los objetivos y el entorno. Cuando el precio del petróleo estaba muy alto, pues a lo mejor había que potenciar las renovables. Cuando los cambios tecnológicos han propiciado la aparición de modelos eficientes, pues si siguen bajando las baterías y si siguen bajando, como has dicho, el 404, ¿no? El 440. El 440, pues eso, pues también tenemos que pensar que hay que buscar un modelo alternativo, que a lo mejor el modelo ese de cobro por suministro, la red de distribución, pues aunque sea barato el hacer el offline, que dicen estos, el separarse de la red, que hay ya algunas iniciativas en Alemania, la red de distribución siempre será una garantía, y esa garantía pues hay que pagarla como servicio, no como suministro. Sería una cuota fija, una cuota de potencia, ¿no? Los datos que contamos ahora son 4 órdenes de grandeza superiores a los que teníamos y crecerán más en el futuro. Nosotros solamente en el sector eléctrico, bueno, aquí he dicho el dato solamente de los contadores.
pero ahora la cantidad de sensores, el reto que tenemos de lo que decía Antonio de los teléfonos es solo para la baja tensión, para la alta y la media no hace falta. Alargar las mismas tecnologías que tenemos en alta y media, alargarlo a todo el sector, pues creo que se va a generar muchos más datos que, bueno, pues va a poder determinar políticas de mantenimiento, políticas de inversión y políticas de asistencia a los clientes. La regulación actual, la separación, no propicia la creación de nuevos negocios, porque tú puedes estar viendo un negocio que no puedes hacer, pero que además que no puedes cobrar, y dices, bueno, pues entonces ni tomo riesgo, ni pongo trabajo, ni pues debido a la asignación asimétrica de costes y beneficios. Y el cambio de entorno, esto que hemos hablado del petróleo, del mercado de trabajo, del mercado de la tecnología, pues debe hacer que nos replanteemos, que se replanteen los administradores la tecnología. Dice, bueno, pues el modelo habrá que cambiarlo, pero no nos debemos preocupar porque queda mucho por hacer, queda mucho mundo sin electrificar, que ese es uno de los grandes retos que creo que debemos tener. Hay un cuarto de la población sin electricidad, hay que buscar soluciones económicas, eficientes. Hay ya 1.600 millones de personas sin electricidad en el mundo. Hay que, pensemos, a mis hijos se le va la internet de casa a 10 minutos y se vuelven locos. Digo, pues imaginaros si se va la luz un mes, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues, ¿cómo pueden vivir? Pues todas estas personas que hay aquí, África subsahariana, pues creo que debe ser un reto para todos nosotros, pues el desarrollo de estas tecnologías, de estos sistemas. No solamente, yo creo que el tema técnico está resuelto, lo que hay que pensar es la forma de implementarlo para que sea posible, para darle acceso a esos mercados. Y eso es el futuro como yo lo veo. 20 minutos. 25, 23, casi. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Una buena visión de los retos también que por parte de la empresa.